Se puede medir el silencio. Alfonso Reyes, a sus 72 años, creía que sí. Lo medía en el eco de sus propios pasos sobre las baldosas de la casa vacía, en el tic-tac insistente del reloj de cuco que Carmen, su difunta esposa, tanto había querido, y en la ausencia de respuesta cuando, por costumbre, aún murmuraba un buenos días al entrar en la cocina. El pueblo blanco, acunado entre las sierras de Málaga, despertaba con el aroma a café y el murmullo de las primeras conversaciones en la plaza. Pero para Alfonso, cada amanecer era un recordatorio de la soledad que se había instalado como una neblina persistente desde que Carmen se fue, 5 años atrás. Su rutina era un mapa de costumbres trazado para no perderse en el laberinto de las horas. El paseo matutino hasta la panadería de Dolores, donde el olor a pan recién hecho era una de las pocas alegrías constantes. Un café solo, con 2 terrones de azúcar en el bar central, observando el ir y venir de la gente, escuchando fragmentos de vidas ajenas. Luego, de vuelta a casa, a esa casa que antes bullía de vida y ahora parecía demasiado grande, demasiado callada. Su antiguo taller de carpintería, al fondo del patio, era un santuario de polvo y recuerdos. Las herramientas, antes extensiones de sus manos, ahora descansaban silenciosas, cubiertas por una fina capa de abandono. A veces entraba, acariciaba la madera suave de una gubia, el frío metálico de un serrucho y el olor a serrín viejo y barniz le traía oleadas de una nostalgia que dolía y confortaba a partes iguales. Su hija Elena vivía en la capital, con su trabajo y su propia familia. Lo llamaba cada 2 o 3 días, se preocupaba, le insistía en que saliera más, que se apuntara a las actividades del hogar del jubilado. Alfonso agradecía su interés, pero sentía que Elena no comprendía del todo esa soledad honda, esa sensación de ser un mueble antiguo en un mundo que se movía a un ritmo diferente. Fue Elena quien le regaló el ordenador portátil. Para que te entretengas, papá, para que leas el periódico, veas fotos, quién sabe, a lo mejor hasta haces amigos. Alfonso lo miró con la misma desconfianza con la que miraba los coches eléctricos o la música estridente de los jóvenes. Esos cacharros modernos, murmuraba, pero por no disgustar a su hija, lo aceptó. Durante semanas el ordenador acumuló polvo sobre la mesa del salón. Un día, vencido por el aburrimiento y una punzada de curiosidad, lo encendió. Sus dedos, acostumbrados a la nobleza de la madera, se sentían torpes sobre el teclado. El ratón se le escapaba como un jabón mojado. Siguiendo las instrucciones que Elena le había dejado anotadas con esmero, consiguió conectarse a Internet. Un vecino le había hablado de un foro, Corazones Mayores, donde gente de su edad charlaba, compartía aficiones. Con paciencia y algún que otro resoplido se registró. Los primeros días fueron de exploración tímida. Leía mensajes sobre jardinería, recetas de cocina, recuerdos de aquellos tiempos. No se atrevía a escribir nada, hasta que una tarde un mensaje privado iluminó un pequeño sobre en la esquina de la pantalla. El corazón le dio un vuelco infantil. Una emoción casi olvidada. El remitente era Isabela Fuentes. «Hola, Alfonso», decía el mensaje. «He leído alguno de tus comentarios, aunque sean pocos, y me ha parecido que eres una persona sensible. Yo también soy nueva por aquí. Me llamo Isabela». Alfonso releyó el mensaje varias veces. ¿Comentarios suyos? Apenas había escrito un par de frases escuetas en un hilo sobre carpintería antigua, pero la amabilidad del tono, la sencillez, le tocaron una fibra sensible. Con manos temblorosas respondió: «Hola, Isabela. Gracias por tu mensaje. Sí, soy Alfonso. Un placer». Así comenzó. Al principio las conversaciones eran triviales. El tiempo en sus respectivas ciudades, ella decía vivir temporalmente en Argentina, cuidando de una tía mayor pero añorando su Andalucía natal, los pequeños placeres de la vida, libros que habían leído. Isabela se mostraba curiosa por su vida, por su antiguo oficio. Le pedía que le contara historias de su taller, de las piezas que había creado. Y Alfonso, que llevaba años sin que nadie escuchara con tanto interés sus relatos, se sentía rejuvenecer. La pantalla del ordenador, antes un objeto extraño, se convirtió en una ventana a un mundo donde no se sentía tan solo. Isabela era culta, o al menos así se presentaba. Hablaba de arte, de literatura, de música clásica. Decía ser viuda también, y compartía una falsa sensación de soledad similar a la de Alfonso. Le contaba que había sido restauradora de arte, un oficio que tuvo que abandonar por circunstancias familiares. Sus palabras eran como un bálsamo para el alma reseca de Alfonso. Encontraba en ella una comprensión,
una afinidad que creía perdida para siempre. «Parece que el destino nos ha unido, aunque sea a través de esta máquina fría», le escribió Isabela una noche. Alfonso sintió un calor que no era solo el del brasero bajo la mesa camilla. Pronto, las conversaciones se volvieron diarias, luego varias veces al día. Alfonso esperaba con ansia la notificación de un nuevo mensaje. Su rutina empezó a girar en torno a esas charlas virtuales. Descuidaba sus paseos, sus visitas al bar. Elena notó su distracción en las llamadas. «¿Te pasa algo, papá? Te noto en las nubes». Alfonso se encogía de hombros, respondía con evasivas. «Cosas mías, hija, cosas de viejos». Un día, Isabela le contó con aparente congoja que su tía en Argentina había enfermado gravemente. Necesitaba una medicina urgente, muy cara, que la seguridad social de allí no cubría del todo. «No sé qué hacer, Alfonso. Estoy desesperada. Son solo 200 euros, pero ahora mismo no los tengo disponibles hasta que me llegue la pensión a fin de mes». Alfonso sintió una punzada de angustia por ella. 200 euros. No era una fortuna, pero para él, con su pensión ajustada, significaba algo. Dudó un instante. Recordó las advertencias sobre timos en Internet que a veces veía en la televisión. Pero luego pensó en la voz amable de Isabela. Aunque solo la conocía por escrito, su voz interna al leerla era dulce, en su soledad compartida, en la esperanza que había depositado en esa amistad. ¿Cómo negarle ayuda a alguien que le había devuelto un poco de luz? «No te preocupes, Isabela», escribió. «Yo te los puedo enviar. Dime cómo». Ella le indicó un servicio de envío de dinero poco conocido, asegurándole que era rápido y seguro. Alfonso, con más voluntad que pericia, siguió las instrucciones. El empleado de la oficina de envíos lo miró con cierta extrañeza, pero procesó la transacción. Esa noche Isabela le dedicó un mensaje lleno de gratitud y palabras hermosas. «Eres un ángel, Alfonso. No sé cómo podré pagarte esto. Has salvado a mi tía». Alfonso se sintió bien, útil, importante. Pero la medicina fue solo el principio. Poco después, surgieron tasas imprevistas para unos trámites de la herencia de su tía, que supuestamente le permitirían a Isabela volver a España antes. Luego, un problema con el banco que le había bloqueado temporalmente sus cuentas. Cada nueva dificultad venía acompañada de una historia conmovedora, de promesas de un futuro juntos en Andalucía, de palabras que acariciaban el ego herido de Alfonso. «Cuando esté allí, Alfonso, pasearemos por esas calles que tanto me describes, tomaremos ese café en la plaza. Seremos felices, ya lo verás». Alfonso empezó a usar sus ahorros, esos que guardaba con celo para una emergencia. Cada vez que enviaba dinero, una pequeña voz en su interior le susurraba una advertencia, pero la voz de Isabela, llena de promesas y gratitud, era más fuerte. Se volvió más reservado con Elena. Cuando ella le preguntaba por sus gastos, por su aire preocupado, él se irritaba. «Son mis asuntos, Elena. Ya soy mayorcito para saber lo que hago». Su hija lo miraba con una mezcla de tristeza y frustración. Sabía que algo no iba bien, pero su padre había levantado un muro a su alrededor. Para una de las urgencias de Isabela, un supuesto pago ineludible para desbloquear unos documentos de repatriación, Alfonso tuvo que tomar una decisión dolorosa. En el taller, entre las sombras y el olor a madera vieja, eligió una cajonera de nogal que había hecho para Carmen cuando se casaron. Era una pieza hermosa, con un trabajo de marquetería que le había llevado semanas. La vendió a un anticuario del pueblo por mucho menos de su valor real. Cuando el dinero desapareció de sus manos para convertirse en un código de envío, sintió un vacío en el pecho que no era solo por la cajonera. Los meses pasaban. La promesa del encuentro en persona se posponía una y otra vez. Problemas con el pasaporte, una enfermedad repentina de Isabela, complicaciones con el vuelo. Cada excusa venía acompañada de una nueva petición de dinero. Alfonso ya no llevaba la cuenta de cuánto había enviado. Solo sabía que sus ahorros se habían esfumado y que la angustia era una compañera constante. Elena, cada vez más preocupada, intentó hablar con él seriamente. «Papá, esta mujer, Isabela, ¿estás seguro de que es quien dice ser? Nunca la has visto, nunca has hablado con ella por teléfono. Todo esto del dinero no me gusta nada». «Tú no entiendes, Elena», estalló Alfonso con una rabia que sorprendió a ambos. «Isabela es una buena mujer, está pasando por un mal momento y me necesita. ¿Es que no puedes alegrarte por mí, porque haya encontrado a alguien que me comprende, que me quiere?» Elena se retiró, con los ojos llenos de lágrimas.
No quería perder a su padre, pero sentía que lo estaba perdiendo de todas formas, absorbido por una ilusión peligrosa. Empezó a investigar por su cuenta, con las pocas herramientas que tenía. Buscó el nombre Isabela Fuentes en Internet. Intentó rastrear algo sobre los servicios de envío de dinero que su padre mencionaba de pasada. No encontraba nada concreto, solo una creciente sensación de inquietud. Un día, Isabela le dio la gran noticia a Alfonso. «Por fin, mi amor», escribió, usando por primera vez esa palabra que hizo que el corazón de Alfonso diera un vuelco. «Tengo el billete para España. Llego en 2 semanas. Pero ha surgido un último escollo, una especie de fianza de salida que tengo que pagar aquí en Argentina para poder viajar. Es una cantidad importante, Alfonso. 3.000 euros. Sé que es mucho, pero es lo último, te lo juro. Después de esto, estaremos juntos para siempre. 3.000 euros. Alfonso sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No tenía esa cantidad. Había agotado sus ahorros, vendido sus tesoros. La desesperación lo invadió. ¿Cómo iba a fallarle a Isabela ahora, cuando estaban tan cerca? Pensó en pedir un préstamo al banco, hipotecar la pequeña casa que era todo su patrimonio. La idea lo aterró, pero la perspectiva de perder a Isabela, de volver a la soledad absoluta, era aún más aterradora. Estaba en la cocina, con la cabeza entre las manos, contemplando el formulario del banco que había recogido esa mañana, cuando Elena entró sin llamar. Traía una expresión sombría, los ojos enrojecidos. En la mano sostenía su propia tableta. «Papá, tenemos que hablar», dijo con una voz firme que Alfonso apenas reconoció. «Ahora no, Elena, estoy ocupado», masculló él, intentando ocultar el formulario. «No, papá, ahora». Se sentó frente a él y le mostró la pantalla de la tableta. «Mira esto». En la pantalla había varias fotografías. Eran de Isabela. Las mismas fotos que Alfonso atesoraba en una carpeta en su ordenador, las que le había enviado ella. Pero estas fotos estaban en una página web diferente, un perfil de una red social con otro nombre, Rosario Gómez, y comentarios en portugués que hablaban de su vida en Brasil. Debajo había un artículo de un periódico digital alertando sobre una red de estafadores que usaban fotos robadas de mujeres para engañar a hombres mayores. El modus operandi era idéntico al que había sufrido Alfonso. Alfonso miró las imágenes, luego el rostro serio de su hija, luego otra vez las imágenes. Su mente se negaba a procesar la información. «No, no puede ser», susurró. «Isabela no es así. Ella me quiere». «Papá», dijo Elena con suavidad, pero sin vacilar, «esta mujer de las fotos no es Isabela Fuentes. Probablemente ni siquiera sepa que existes. Te han estado engañando». Le mostró más pruebas. Foros donde otras víctimas contaban historias calcadas, advertencias sobre los servicios de envío de dinero que él había utilizado. Cada palabra de Elena era como un martillazo en el pecho de Alfonso. La negación luchaba con una verdad fría y demoledora que empezaba a abrirse paso. Recordó las excusas inverosímiles, el dinero que se escurría, su propia ceguera voluntaria. Las frases cariñosas de Isabela, sus promesas, ahora resonaban en su cabeza con un eco metálico y cruel. La imagen idealizada que había construido con tanto esmero se resquebrajaba, dejando al descubierto un engaño ruin y calculado. La rabia inicial dio paso a una confusión dolorosa y luego a una vergüenza que lo quemaba por dentro. ¿Cómo había podido ser tan ingenuo, tan crédulo? Él, Alfonso Reyes, el carpintero respetado, el hombre cabal, engañado como un niño. Miró a Elena, vio la preocupación y el amor en sus ojos, y se sintió aún peor. «El dinero, papá. ¿Ibas a enviar más dinero?», preguntó ella en voz baja. Alfonso asintió, incapaz de hablar. El formulario del banco sobre la mesa parecía una burla. La lucha interna fue breve pero intensa. Una parte de él todavía quería creer, aferrarse a la ilusión, pero las pruebas eran demasiado contundentes, la mirada de su hija demasiado clara. Con un temblor que recorría todo su cuerpo, cogió el formulario del banco y lo rompió en 1000 pedazos. «No», dijo finalmente, con la voz rota. «No voy a enviar nada más». Esa noche Alfonso no durmió. El silencio de la casa ya no era solo ausencia, era un vacío lleno de fantasmas, de palabras falsas y esperanzas rotas. La vergüenza lo consumía. Se sentía estúpido, vulnerable, un viejo ridículo. La imagen de Isabela, antes fuente de consuelo, ahora le provocaba una náusea amarga. A la mañana siguiente, con manos temblorosas, abrió el ordenador. Buscó el perfil de Isabela Fuentes en el foro. Estuvo tentado de escribirle, de descargar su ira, su dolor, pero ¿qué sentido tenía?
Ella, o quienquiera que estuviese detrás de ese nombre, ya no existía para él, salvo como una herida abierta. Con un clic borró el historial de sus conversaciones, los mensajes guardados, las fotos. Fue como amputar una parte de sí mismo, una parte enferma, pero una parte al fin y al cabo. Los días que siguieron fueron grises y pesados. Alfonso apenas salía de casa. El paseo matutino, el café en el bar, todo le parecía insípido, carente de sentido. Se sentía expuesto, como si todos en el pueblo supieran de su humillación. Elena lo visitaba a diario. No le hacía reproches, no le preguntaba por el dinero perdido, que sabía irrecuperable. Simplemente estaba allí, sentada a su lado en silencio, preparándole la comida, asegurándose de que se tomaba las pastillas. Su presencia era un ancla en medio de la tormenta. Una tarde, mientras Elena recogía la cocina, Alfonso habló por primera vez de lo ocurrido, más allá de la aceptación inicial. «Fui un tonto, hija, un viejo tonto y solo». Elena se secó las manos y se sentó a su lado. «No, papá, no fuiste un tonto. Tenías necesidad de cariño, de compañía, y esa gente son profesionales del engaño, saben dónde tocar». Las palabras de su hija no borraron la vergüenza, pero aliviaron un poco el peso. Poco a poco, con el apoyo silencioso pero constante de Elena, Alfonso empezó a salir del pozo. Un día volvió a su taller. El olor a madera y barniz ya no le traía solo nostalgia, sino también un eco de la dignidad perdida. Cogió una vieja gubia, un trozo de madera de olivo. Sus manos, al principio torpes, recordaron el tacto, el movimiento. Empezó a tallar, sin un propósito claro, solo por sentir la madera ceder bajo el acero, por crear algo real, tangible, con sus propias manos. No recuperó el dinero. La herida emocional tardaría mucho en cicatrizar, si es que alguna vez lo hacía del todo. La confianza en los demás y en sí mismo había quedado maltrecha, pero algo había cambiado. La soledad seguía allí, pero ya no era la misma. Había aprendido, de la manera más dolorosa, el precio de la credulidad y el valor del afecto genuino, ese que no pide nada a cambio, salvo quizás un poco de compañía en el camino. Meses después, Alfonso seguía con su rutina en el pueblo blanco. El paseo, el café. A veces en la plaza se sentaba en un banco y observaba a la gente pasar, a los niños jugar. La pantalla de su ordenador seguía en el salón, pero ahora la usaba para leer las noticias, para ver documentales sobre naturaleza o para hacer videollamadas con Elena y sus nietos. Ya no buscaba amistades en la red. Si la compañía llegaba, sería de otra manera, en el mundo real, donde las sonrisas no se podían fingir y las manos se podían estrechar de verdad. El silencio de su casa ya no lo medía con tanta precisión. A veces incluso creía escuchar, entre el tic-tac del reloj, el eco de una nueva melodía, frágil aún, pero propia. La melodía de alguien que había tropezado, que había caído, pero que trabajosamente se estaba volviendo a poner en pie.